Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Voy a compartir la pantalla, así podemos comenzar con la presentación. Me avisan si se ve. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí está. Bueno, no los veo a ustedes, pero bueno, creo que están ahí, que me escuchan. Cualquier cosa, pueden desmutearse, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, no hay problema. Así vamos hablando. A veces uno quizás se olvida a medida que pasa la charla. Si quieren preguntar algo en el momento, no hay problema y me van preguntando, ¿sí? Bueno, me presento un poquito, soy Michelle, igual creo que la mayoría me conoce. Estoy trabajando ahora en el Hospital Posadas. Y bueno, esta charla que vamos a tener es de riesgo cardiovascular. Es una charla bastante importante, muy importante, ¿sí? Y vamos a reforzar un poquito lo que estuvimos hablando la vez pasada también sobre vida saludable y demás, que todo tiene que ver, pero bueno, hoy vamos a hablar también de lo que es el riesgo vascular y por qué es tan importante conocer, ¿sí? Todo lo que es característico de esto. Bueno, primero, ¿qué es el riesgo vascular? Vamos a definirlo, ¿no? Es la probabilidad de que una persona sufra un episodio de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son estas enfermedades? Son infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular conocido como ACV, ¿sí? Una estenosis coronaria o todas esas cosas que se relacionan a lo que sería el sistema cardiovascular, ¿sí? El corazón y lo que son las venas y las arterias, ¿sí? Que es lo que lleva sangre a todo nuestro organismo, ¿sí? En una falla de alguno de estos sistemas, principalmente el corazón, es lo que desencadena estas enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y cuando hablamos de riesgo cardiovascular, es la probabilidad que tiene una persona de sufrir un episodio de estos, ¿no? Ya sea infarto, ya sea un ACV, que es lo que más conocemos o lo que más escuchamos, ¿sí? O otras enfermedades cardiovasculares, ¿bien? Bueno, y esto es importante conocerlo también, por si se lo preguntan a veces, ¿cuáles son las causas de mortalidad en Argentina hoy en día en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los porcentajes? Vemos ahí un disco, nosotros le llamamos una torta, en donde están los porcentajes de las enfermedades que generan la mortalidad en Argentina, ¿no? Vemos el cáncer, acá pintadito en verde oscurito, ¿sí? Bueno, otras enfermedades acá en blanco. Y si ven acá, las enfermedades cardiovasculares son esta porción grande de la torta, que es un 40,2%. Así que imagínense eh, qué grande que es esta probabilidad que genera la causa de mortalidad en Argentina, ¿no? Que son un 40,2%. Bien, ¿y por qué es importante saber esto, sí? Ya que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa, podríamos decir, de mortalidad en nuestro país, conocer los factores de riesgo cardiovascular nos sirven justamente para actuar y para intervenir en cosas o medidas para que ese riesgo baje, ¿no? Y para evitarlo justamente. El 80% de los infartos de miocardio y de los ACV prematuros son prevenibles. Y esto es fundamental, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, hay cosas que pasan, obvio, que escapan del control de uno mismo, ¿no? Obviamente ya sabemos, pero hay otras cosas que uno a conciencia puede prevenir. Y en este caso, justamente en las enfermedades cardiovasculares, hay un 80% de probabilidades de que nosotros podamos prevenir de alguna manera esas causas, ¿sí? Y esas cosas que generan que una persona sufra, por ejemplo, de un infarto o de una ACV, ¿no? Por eso es tan importante investigar y estudiar e informarse sobre todas las cosas acerca de esto, ¿no? Bien. ¿Y qué es un factor de riesgo? Un poquito de lo que hablábamos. Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo, una persona que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad. Los factores de riesgo no son necesariamente las causas, o sea, lo que genera la enfermedad, sino que están asociadas a ese evento, ¿sí?
y la acumulación de factores de riesgo aumenta la probabilidad de padecer esa enfermedad, ¿no? Que ahora vamos a hablar justamente de lo que son esos factores de riesgo. Bien, ¿y cuáles son? Vamos a dividirlos en dos grupos como está acá. Tenemos los factores de riesgo no modificables, que no podemos modificar nosotros, no podemos hacer mucho sobre estos factores, y los factores de riesgo modificables, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a tratar de intervenir y a tratar de actuar, ¿sí? Desde nuestro lado y desde nuestra conciencia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de primero los no modificables. Bueno, uno es la edad. Obviamente uno no puede modificar su edad, no puede hacerse más joven o más anciano, ¿sí? Así que ese es un factor de riesgo no modificable. Y la edad, bueno, es el más importante para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares que nosotros ya conocemos, ¿no? A medida que van pasando los años, uno entra en, bueno, un grupo en donde va aumentando la probabilidad, ¿no? De tener alguna enfermedad o demás cosas, ¿no? Especialmente, bueno, ACV, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y todas las demás cosas que conocemos que con la enfermedad, lamentablemente, así aumenta el factor de riesgo, ¿no? La edad cronológica representa la exposición total de una persona a múltiples efectos, ¿sí? Tanto fisiológicos como ambientales sobre el sistema cardiovascular. ¿Bien? Bueno, entonces, como primero tenemos la edad, que no la podemos modificar, es algo que pasan los años y pasan. Ahí está. Después el género. Bueno, se hizo estudios y se vio que las mujeres tienden a desarrollar factores de riesgo más tarde en la vida que los hombres. O sea, factores de riesgo relacionados con la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y suelen retrasarse unos 10 años promedio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es más prevalente, digamos, las enfermedades cardiovasculares en hombres que en mujeres? Por el tema de los estrógenos. Los estrógenos en las mujeres tienen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular. Obviamente en mujeres fértiles, una vez que ya la mujer deja de menstruar o deja de tener los periodos, ya este efecto hormonal disminuye. Por eso es importante también saber que cuando ya disminuyen estos efectos protectores del estrógeno, la mujer entra en el grupo en donde puede tener riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, ¿sí? No es que justamente las mujeres estamos protegidas para siempre, sino tenemos hasta la etapa fértil esa protección que generan los estrógenos, ¿sí? Por eso es raro, por ejemplo, ver a una mujer joven de 35, 30 años que sufra un infarto, aunque puede pasar, obviamente, pero la probabilidad es mínima. No sé si se entiende lo que quiero decir. En cambio, en el hombre, este riesgo sigue siendo el mismo durante toda su vida, digamos. Pero sí se vio también un estudio que las enfermedades cardiovasculares en mujeres es como que se manifiestan diferente que en el hombre y por eso el diagnóstico es un poco más tardío. Así que hay que tener cuidado ahí, porque, por ejemplo, llega un paciente a una guardia, un hombre, ¿no? Que dice que le duele el pecho, que tiene dolores a nivel del brazo izquierdo, que siente como que algo le genera una presión en el pecho, ahí el médico piensa, bueno, hay que descartar que no sea un infarto, ¿sí? En cambio, las mujeres es como que vienen con unos síntomas menos específicos para lo que es un infarto, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta que les puede agarrar a los dos, ya sea en edades más avanzadas, ¿no? Cualquier duda que tengan, si sienten que es muy enroscado esto, me preguntan y me dicen, ¿sí? Bueno, sigamos. Antecedentes previos, bueno, principalmente las de origen cardiológico, ya sea un infarto agudo de miocardio, una angina que hayan tenido, una arritmia, ¿sí? Una ACV, o sea, las personas que ya tienen antecedentes previos son personas que, bueno, tienen probabilidades de sufrir lamentablemente otro episodio en caso de que no se controlen, ¿sí? Michelle, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, decime. Es muy común escuchar que cuando una persona, por ejemplo, tiene una ACV o algún estilo de estos cuadros,
tiene una altísima probabilidad, se habla de un 80%, puede ser de que se le vuelva a repetir. ¿Es así? Sí, la realidad es que como vemos acá, con antecedentes previos, tiene probabilidades de que el episodio vuelva a pasar, ¿sí? Más que nada porque son enfermedades que ya tenemos alteraciones a nivel de lo que son las arterias y los vasos, ¿sí? Igual, de todas maneras, una persona que sufrió una ACV, por ejemplo, con buenos controles y teniendo, bueno, hábitos saludables y demás, puede llegar a disminuir estos factores de riesgo, ¿sí? Aunque obviamente está la probabilidad de que sufra de vuelta un episodio, ¿sí? Esto no es muy, ¿cómo decirlo? No es que es tan matemático, digamos, de que si una persona tuvo una ACV, bueno, va a pasar de vuelta. Hay personas y personas, ¿no? Una persona que tiene un episodio una sola vez en su vida y otras que sí sufren varios episodios porque ya están afectados, ¿sí? A nivel de lo que es el sistema cardiovascular. Pero lo bueno es que una persona que ya sufrió una ACV puede controlarse y controlándose con estudios médicos y demás, sí puede prevenir otro episodio de ACV, por ejemplo. Eso sí. Bueno, gracias. No, por favor. Al igual que el infarto, ¿no? Una persona que tuvo un infarto, ya después con buenos controles y demás, el médico puede de alguna manera prevenir que tenga otro episodio, ¿sí? Con estudios o procedimientos que se hacen en caso de que se detecte que hay un coágulo y demás a nivel de las arterias, ese coágulo se extrae antes de que genere nuevamente otro episodio, ¿no? Bueno, después están los factores de riesgo no modificables, los antecedentes familiares, ¿no? Si bien las enfermedades cardiovasculares no tienen un origen genético, los antecedentes de infarto del miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca a edades menores de 55 en parientes de primer grado, ya sean padres o hermanos, aportan una información importante sobre todo un origen genético de algunos factores que predisponen al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Como por ejemplo, si vemos una familia en donde el padre tuvo un infarto, el abuelo tuvo una ACV, la madre también sufre de otras enfermedades, ¿sí? Que afectan las arterias, como ya sea diabetes o hipertensión arterial, ¿sí? Los antecedentes familiares tienen también parte, digamos, de lo que serían los factores de riesgo de una persona, ¿no? ¿Qué es hipertensión arterial secundaria? Hipertensión arterial secundaria sería como no generada, digamos, por una enfermedad del corazón, sino por otras enfermedades, ya sea, como te decía, diabetes, enfermedades cardiovasculares de, que ya la persona tenga a nivel del corazón, como una estenosis y demás, que pueden generar de manera secundaria esa hipertensión. O hipertiroidismo también. No sería como una hipertensión primaria de origen del corazón, sino más bien como otras enfermedades que generan esa hipertensión. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí estamos. Bien. Bueno, y acá sí tenemos los factores de riesgo modificables, que es lo que vamos a hablar, como por ejemplo la diabetes, ¿sí? Obviamente una persona diabética no es que puede, ya cuando está diagnosticada y está muy avanzada la diabetes, no es que puede retroceder mucho en la enfermedad, pero sí puede cuidarse y con una buena dieta, con unos buenos controles, la persona diabética anda bastante bien, ¿sí? Bueno, como vemos, las personas con diabetes diagnosticadas o no corren un riesgo 2 a 3 veces mayor de sufrir un episodio cardiovascular que las personas sin diabetes, ¿sí? Y presentan asimismo un riesgo considerable, más alto de desarrollar una enfermedad renal crónica, por ejemplo. Se estima que un 8% de la población adulta es diabética y un 34% se encuentra en rango de glucemia alterada, así que sería como una prediabetes. Bueno, ya sabemos que la diabetes es una enfermedad bastante prevalente. Seguramente todos conocemos un amigo, una persona, un familiar o incluso
uno mismo, ¿no? Que puede tener esta enfermedad. Y bueno, ya sabemos que con los controles médicos y llevando, digamos, unos hábitos saludables y conciencia sobre esta enfermedad, la verdad que es bastante controlable la diabetes. El principal problema de salud es cuando las personas justamente no se controlan con esta enfermedad y, bueno, sigue avanzando y ahí aumentamos la probabilidad de que genere una enfermedad cardiovascular, ¿no? Bueno, ¿cuál es el valor normal de glucemia en ayunas? Hablamos, es decir, uno cuando se hace un laboratorio, por ejemplo, que le dicen hace 8 horas de ayuno y después ve los resultados. La glucemia tiene que estar entre 70 y 110, ¿sí? Un valor ya mayor a 126 se encuentra en rango de diabetes, ¿sí? Entre 110 y 126, que hay como un lapso ahí, hablamos de una prediabetes que con dieta y hábitos saludables y demás se puede corregir, ¿sí? No hace falta que enseguida vaya a la medicación, ¿sí? Hola, ¿puede hacer una pregunta? Sí, sí, ¿cómo estás? Eh, bien, yo conozco que la diabetes tiene dos tipos, el uno y el 2. Sí. ¿La prediabetes quiere decir que es el 2 o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Mira, la diabetes tipo 1 es una diabetes de tipo genética y se desencadena más que nada en niños, ¿sí? O en la infancia, porque es una alteración de lo que serían las células del páncreas, que no producen insulina, ¿sí? Esa es la diabetes tipo 1, que bueno, obviamente no podemos hacer nada sobre ese tipo de diabetes porque es algo genético, ¿sí? Después, la diabetes tipo 2 es la diabetes que la mayoría conoce, que todos conocemos, que son que suceden en personas entre 40 y 50 años, ¿sí? En personas adultas, que se altera este nivel de glucosa, ¿sí? Y en la prediabetes, lo que hablábamos es las personas que ya son mayores, que tienen riesgo de tener una diabetes tipo 2, que están entre 110 y 126 de glucosa. O sea, no llega a ser diabetes, pero sí tenemos altos niveles de azúcar en sangre que tenemos que empezar a disminuir. No sé si se entiende. Sí, sí, gracias. No, por favor. Eso sería la prediabetes. Quizás uno se va a hacer un laboratorio, por ejemplo, y sale que tiene 120 de glucosa, ¿sí? No llega a ser diabetes diagnosticada, pero el médico les va a decir, mira, está un poquito alto este valor. La verdad que estaría bueno que lo empieces a bajar porque nos habla de que estamos a la puerta de que pueda ser, si no te cuidas bien o si no bajamos los niveles de azúcar, pueda generarse la diabetes y ahí sí va a haber que medicarla, ¿sí? Cuando hablamos de prediabetes hablamos de niveles altos de azúcar que hay que empezar a disminuir, que no llegan a ser diabetes. ¿Bien? Bueno, la principal medida para abordar este factor de riesgo consiste en medirse justamente la glucemia mediante los análisis de sangre. Y bueno, principalmente las personas que tienen antecedentes familiares diabéticos son propensos, ¿sí?, a generar esta enfermedad a edades adultas, ¿no? Bueno, y una vez que se diagnostica, el tratamiento consiste en una buena alimentación, actividad física y medicación, ¿sí? Y acá algo importante que quiero aclarar, que depende de cada médico, ¿no? Pero hay niveles de glucosa que están altos que con una buena alimentación o con unos buenos hábitos haciendo actividad física y demás, se puede bajar esos niveles sin necesidad de ya medicar a la persona, ¿sí? Porque una medicación para la diabetes y eso ya es como que genera un tratamiento crónico que a la persona ya se hace dependiente de una pastilla, ¿no? Por eso está bueno saber que en el rango de prediabetes, con hábitos saludables, haciendo actividad física, sobre todo la dieta, ¿no? Porque esta enfermedad nos habla de que justamente tenemos que eh, realizar cambios en la dieta, podemos disminuir los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Sin tener que llegar a la medicación, ¿sí? Les cuento algo como anécdota, así les queda más.
Me había pasado que a mi tío, por ejemplo, le salieron unos laboratorios donde tenía un poquito alterada la glucemia y ya enseguida le mandaron fármacos cuando con una dieta él puede bajar la glucosa, ¿sí? Sin tener necesidad de ya consumir pastillas para disminuir la glucosa en sangre, ¿sí? Y justamente yo le dije, junto con mi hermano que también es médico, le dijimos, no, esto con una buena dieta puedes bajar los niveles de glucosa sin tener que acudir a la pastilla, y así pasó. Él empezó con una dieta, bajó esos niveles de glucosa y no se medicó, ¿sí? Por eso es importante saberlo también. Buen día, una consulta cortita. Sí, sí, buen día. ¿La diabetes es algo que te puede aparecer en cualquier etapa de la vida? Obviamente siempre, como comentaste al comienzo, a mayor edad, mayor riesgo. Pero, ¿es así lineal o es como que cuando pasó X tiempo ya es más improbable que te pase? Gracias. Sí, mira, generalmente si hablamos de probabilidades, la diabetes tipo 2, ¿no? Que es la diabetes en donde empieza a fallar un poquito lo que es el páncreas y la producción de insulina, ¿sí? Suele desencadenarse en edades entre 40 y 50 años, ¿sí? Esas son como las edades claves en donde una persona empieza con valores altos de glucosa, ¿sí? Pero si una persona tiene otros factores de riesgo, ya sea malos hábitos o sobrepeso o bueno, si fuma y demás cosas que ahora vamos a hablar, se puede desencadenar en cualquier edad. Esa es la realidad, digamos. La edad entre 40 y 50 años es como lo más prevalente, pero hay casos en donde se diagnostican personas con diabetes a los 60, a los 70 años, ¿sí? Es como que no está muy determinado que no pase, digamos. Pero bueno, si hablamos de una alta probabilidad, si hablamos en las edades de 50, por sobre todas las cosas, y después sí se puede desencadenar igual en personas más grandes, 60, 70. Sí es raro que la diabetes tipo 2 se desencadene en personas jóvenes, eso sí es raro. Pero bueno, personas jóvenes que quizás tienen factores de riesgo altos, sí pueden generar diabetes. Perdón de vuelta, te molesto porque yo nunca tuve más de 100, siempre Ujú. tuve 90, ahora tengo 80, pero Sí, sí. gracias a la gimnasia y a la dieta, pero cuando yo tuve 90 y tantos, 95, me hicieron la prueba de las 2 horas y ahí me Ujú. salió que tenía diabetes tipo 2. Por eso nunca tomé pastillas ni nada, pero por eso te preguntaba no entiendo bien qué es la prediabetes, si o tenés tipo 1 o tipo 2. Yo nunca puedo tener una prediabetes ¿por qué dice ahí que puedo tener 120 o 126? Por eso no entendía. Claro, la realidad es que lo que dicen las guías sobre la diabetes es que un valor, digamos, mayor a 126 ya hace diagnóstico de diabetes. Y después, entre 110 y 126, hablamos de una glucemia alterada. Y ahí es donde se hace la prueba que te hicieron a vos, que es ver justamente la prueba de tolerancia oral, en donde se le da a la persona un vasito con azúcar, no sé si lo conocen algunos que quizás se lo hicieron, y ahí miden cómo funciona, digamos, el páncreas de acuerdo a esa prueba, ¿no? Pero la prediabetes, como definición, sería entre el 110 y 126, porque no llega a ser diabetes. Diabetes hablamos cuando es un valor mayor a 126, ¿sí? Después, la diabetes tipo 1 y tipo 2 ya es como otra cosa de la enfermedad, como otra definición, digamos, que es lo que les contaba yo. La tipo 1 es la que pasa de forma genética y se desencadena en niños diabéticos, que bueno, generan este cuadro de diabetes por una alteración genética, y la tipo 2 es la que pasa en personas adultas de edades entre 40 y 50 años, ¿sí? Pero la prediabetes es tener valores altos de glucosa en sangre que no llega a ser diabetes, ¿sí?
Y es como te pasó a vos, que justamente con el ejercicio y demás pudiste disminuir los valores. Igual 95 no es un valor alterado tampoco. Depende el médico o la persona que te trate también, pero 95 estaría dentro de los valores normales, ¿sí? Bueno. Y ahora hablamos de lo que sería la hipertensión arterial, ¿sí? Cualquier duda o pregunta, ya saben que me pueden decir, ¿sí? Yo no los veo, pero bueno, sé que están ahí. La presión arterial tiene una relación continua, ¿sí? Con lo que sería la aparición de estas enfermedades cardiovasculares y lo que se desencadena, por ejemplo, como la ACV, episodios de insuficiencia cardíaca y demás, ¿sí? El principal factor de riesgo relacionado con la edad, bueno, sería relacionado con la edad, y la hipertensión se define como valores de presión entre 140, que hablamos de la presión sistólica, ¿sí? Y la presión diastólica superior a 90, ¿sí? En forma mantenida. Por ejemplo, si ahora se toman la presión y les da un valor de 142 y 92, ahí hablamos de que es una presión alta, ¿sí? La presión normal está entre 120 y 80, ¿sí? Hay personas igual que manejan presiones un poquito más bajas, otras un poquito más altas, pero si es mayor a 140, 90, hablamos de hipertensión arterial, ¿sí? Bueno, los valores normales de presión que vamos a buscar, como les comentaba yo, son valores de 120, 80, ¿sí? Las principales medidas para abordar este factor de riesgos es un control periódico de la presión arterial en chequeos médicos, menor ingesta de sal en la dieta, tomar la medicación antihipertensiva desde el momento del diagnóstico, ¿sí? Ya personas que están diagnosticadas con una hipertensión arterial se tienen que controlar la presión, ya sea con su medicación, ¿sí? O con controles que se realicen con los médicos, ¿sí? Los chequeos en donde uno va. Pero bueno, la presión normal sería entre 120 y 80 y hablamos de una hipertensión cuando es 140, cuando es más de 140, 90, ¿sí? Bueno, un tercer factor de riesgo modificable es el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo aumenta el riesgo de 2 a 3 veces en desarrollar enfermedades cardiovasculares, principalmente lo que es la cardiopatía coronaria, ¿sí? La cardiopatía coronaria hablamos de las arterias coronarias, que son las encargadas de llevar sangre al corazón, de llevar sangre al músculo del corazón, ¿sí? Y la arteriopatía periférica, además de ser responsable de enfermedades respiratorias y diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Bueno, gracias a las políticas de salud pública en los últimos años, la prevalencia de este factor de riesgo bajó hasta un 24% en la actualidad de adultos que fuman regularmente. Así que hoy en día podemos decir que el tabaquismo, con las medidas y con todo lo que se está haciendo a nivel salud, está disminuyendo, ¿sí? Pero bueno, es importante saber que es un factor de riesgo bastante importante y que afecta mucho a lo que son los vasos, las arterias, y puede ser un desencadenante también que ayude a generar estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es importante tener en cuenta que afecta de igual manera a fumadores activos, así como también a las personas alrededor que son fumadores pasivos, ¿sí? La recomendación actual es el cese tabáquico absoluto y para eso existen profesionales dedicados que pueden brindar ayuda con tratamiento de reemplazo nicotínico, hay chicles, parches, sprays nasal o tratamiento farmacológico, ¿sí? Hoy en día la realidad es que hay muchos grupos y de profesionales encargados justamente de lo que es el cese del tabaco, ¿sí? Y que hay ayuda respecto a esto y medidas que se toman también cuando una persona quiere dejar de fumar. Se puede acercar a cualquier centro de salud, a cualquier clínica, hospital,
Y generalmente se trata de que haya un grupo de profesionales dedicados a esto, ¿sí? Donde acompañen a la persona a que deje este hábito, ¿sí? Porque ya vemos que genera todas estas cosas, ¿no? ¿Ahí me están escuchando? Me dice Iliana. Sí, te escuchamos. Ahí estamos. Ahí, Ay, sí, ahí porque retomamos. que se cayó el internet. Ahí estamos de vuelta. No sé hace cuánto se cayó o en qué nos quedamos. Estábamos en la parte de tabaquismo, no sé si llegaron a escuchar. Ahí cuando empezaste a hablar de tabaquismo, ahí se nos cayó y ya estamos volviendo todos. Ah, bueno, está bien, perfecto. Sí, sí, porque encima yo no los veo y yo quizás a veces Sí. no se escucha cualquier cosa, me avisan, sí. Ahí estábamos hablando un poquito de lo que es tabaquismo. Bueno, como que les comentaba, ¿no? Que aumenta el riesgo de 2 a 3 veces en desarrollar estas enfermedades cardiovasculares y que vemos que hoy en día, gracias a todo lo que es los grupos de ayudas a nivel profesional y en la salud pública en estos últimos años, este factor de riesgo está bajando, ¿sí? Hasta un 24% en la actualidad en adultos que fuman regularmente, ¿sí? Y eso es bueno porque se brinda la ayuda necesaria para las personas que quieren dejar este hábito, ¿no? Ahí está, así que bueno, si hay alguno que fuma y demás y que desea dejar el hábito del tabaquismo, se puede acercar a cualquier centro de salud o incluso la clínica en donde está y debería haber profesionales que están dedicados a esto para brindar ayuda, para iniciar incluso tratamientos, ¿sí? Porque sabemos que la nicotina es algo adictivo, ¿sí? Que es difícil de dejar, por eso hay tratamientos específicos para ayudar a la persona a controlar esto, ¿sí? Y que pueda dejar este hábito si así lo desea, ¿no? Que eso es el primer paso. Bien. Después, otro factor de riesgo que se puede modificar, el colesterol alto. ¿Y cuántas veces escuchamos hablar acerca del colesterol alto, no? Los niveles altos de colesterol son la causa de la formación de lo que son placas de ateroma en las arterias. ¿Y qué es esto, no? Imagínense como una cañería en donde, bueno, representaría las arterias, la cañería, y el sarro que empieza a acumularse en las cañerías representa como el colesterol, ¿no? Así como pasa en nuestro organismo, ¿sí? El colesterol se empieza a acumular en las arterias, lo que generan que a medida que se acumula más y más, esas arterias se vayan tapando, ¿sí? Y no pase la sangre por las arterias, que la sangre justamente lleva oxígeno a todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y esto es lo que termina desencadenando el infarto o el ACV, ¿sí? Porque a medida que se van tapando las arterias, no llega sangre tanto al corazón o al cerebro, ahí se genera el infarto o el ACV, ¿sí? Un 43% de la población adulta tiene niveles por encima de los recomendados hoy en día, ¿sí? Es muy normal o frecuente, normal no digamos, frecuente que haya conocidos nuestros o personas que nos dicen, sí, me hice un laboratorio y me salió el colesterol alto. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede ser? Bueno, justamente es esto, ¿sí? Son los niveles de grasa, digamos, a nivel de las arterias que se van acumulando, ¿sí? Que está bueno empezar a disminuir esos niveles porque puede ser un factor de riesgo para estas enfermedades, ¿no? ¿Y por qué se genera el colesterol alto? Bueno, se genera por una ingesta de comida hipercalórica, tanto hidratos de carbono simples, que son, bueno, el pan, las harinas, ¿sí? Las frituras y demás, como también asociado a componentes hereditarios, ¿sí? No es lo mismo, o sea, si ponemos a dos personas que tienen la misma dieta, ¿sí? Y comen lo mismo,
no es que las dos personas van a sufrir lo mismo en cuanto al colesterol, ¿sí? Hay personas que son más propensas también por componentes hereditarios, digamos, pero de todas maneras la dieta en este caso es algo fundamental, ¿sí? En donde puede generar estos niveles altos de colesterol. Bien, ¿cuál es el nivel que nosotros deseamos en cuanto a los niveles de colesterol en sangre? Es tenerlo por debajo de 200, ¿sí? Si ustedes ven un laboratorio, un examen que se hayan realizado y ven los valores, ¿sí? Si ese valor es por debajo de 200, está bien ese colesterol, ¿sí? Después tenemos el colesterol LDL, que hablamos de colesterol malo, ¿sí? Que debería estar por debajo de 130, o HDL, el cual debe estar por encima de 45, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de colesterol malo y colesterol bueno? En realidad, el LDL es el que se acumula a nivel de las arterias, ¿sí? Y el HDL, que nosotros creemos que es el que tiene que estar alto, es ese colesterol que se lleva, digamos, al colesterol de las arterias, ¿sí? Uno se deposita y otro se lo lleva. Por eso hablamos de que uno está bueno tenerlo bajito y otro está bueno tenerlo alto, ¿sí? Se puede controlar este factor de riesgo con medidas, ya sea higiénico-dietéticas y medicación, ¿sí? Pero obviamente en una persona que está empezando a tener colesterol alto, no es lo ideal ya medicarlo enseguida, sino más bien con una buena dieta, como hablábamos, se puede empezar a disminuir esos niveles de colesterol en sangre, ¿sí? Después, otros factores modificables, bueno, hablamos de la obesidad, sí, el sobrepeso, que es un factor de riesgo que ha ido en aumento en estos últimos años, ¿sí? Datos actuales informan que un 34% de la población adulta es obesa y un 33% tiene sobrepeso y otro 33% está en rango normal, ¿sí? Así que hablamos acerca de que aproximadamente el 60% de la población tiene niveles de sobrepeso, ¿sí? Hoy en día, por eso es importante hacer hincapié y, bueno, llevar información a las personas acerca de poder disminuir este factor de riesgo, ¿no? Más que nada por salud, ¿sí? Acá no pasa por cosas estéticas ni nada, sino más bien principalmente por la salud de la persona, ¿sí? Si bien la obesidad en sí no impacta fuertemente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sí puede generar otros factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, aumento de los triglicéridos y colesterol en sangre, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos calcular nosotros si estamos en un peso adecuado? Acá tenemos el índice de masa corporal. No sé si alguno tiene una calculadora cerquita y lo quiere calcular. Quiere calcular su propio índice de masa corporal. La cuenta es el peso sobre la talla, digamos, lo que mide al cuadrado, ¿sí? Un valor normal va de 18.5 a 25. Hablamos de sobrepeso cuando ya es mayor a 25, de 25 a 30 y obesidad más de 30, ¿sí? Otro parámetro importante que se relaciona con el riesgo cardiovascular es el perímetro de cintura, ¿sí? Que refleja la grasa abdominal. Un valor mayor a 102 centímetros en el hombre u 88 en la mujer se asocia con aumento de riesgo, ¿sí? El perímetro de cintura sería medir la cintura con una cinta métrica y, bueno, ver si el valor es mayor a 102, ya hablamos de factor de riesgo en el hombre, y 88 en la mujer también. Aumenta, digamos, el riesgo, ¿no? Bien. Después, otra cosa que nosotros podemos modificar, obviamente, es la dieta poco saludable, ¿sí? Esto se relaciona fuertemente con el desarrollo de la obesidad y todas las enfermedades que hablamos. También por eso es tan importante lo que comemos, ¿sí? Gracias a los cambios sociales en cuanto a la disponibilidad del alimento y el contenido de la dieta, es mucho más fácil descuidar la alimentación. Hoy vemos que es más accesible, digamos, salir a comer y comer obviamente pizza, papas fritas, eso seguro.
Y no hablamos tampoco de que no se puedan comer esas cosas. O sea, con una dieta regular y hábitos saludables uno puede comer una pizza, una hamburguesa de vez en cuando, sí, no todos los días. Eso es lo que hablamos nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que hay cosas que justamente es más fácil, digamos, obtener o más rápido de tener, digamos, como una pizza o fideos o cosas así que tengan harina, a otras cosas más saludables, ¿no? Hoy en día. Bueno, y este es el factor de riesgo más prevalente en la población, ¿sí? Por otro lado, el alcohol también está asociado, por lo cual se debe asegurar un consumo moderado de alcohol, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, duda, me avisan, ¿sí? Bueno, patrones saludables de alimentación para hacer hincapié, como hablábamos la charla anterior, ¿sí? Una ingesta calórica más baja, consumir frutas y verduras, ¿sí? En vez de, no sé, terminan de comer y les da ganas de consumir algo dulce, dicen, bueno, voy a agarrar una fruta, ¿sí? O consumo eso antes de, no sé, consumir helado, chocolates y demás, ¿sí? Grasas saludables procedentes de frutos secos, aceite de oliva, ¿sí? Fuentes de proteína como pescado, cereales integrales, ¿sí? Bueno, menor ingesta de sal, eso también para implementarlo. Limitar los alimentos procesados con grasas poco saludables y azúcares, ¿sí? Y bueno, esto de consumir suplementos vitamínicos o minerales como que no tienen mucho dato científico, esa es la realidad, ¿sí? Es mejor hacer hincapié en modificar nuestra dieta, ¿sí? Antes de, bueno, nada, de ver otras alternativas, ¿no? Bueno, y acá tenemos un ejemplo del plato saludable, ¿sí? En donde vemos verduras, frutas también. Comer una o dos frutas es lo recomendado, digamos, durante el día. Aceites saludables, como el aceite de oliva. Tomar agua también, eso es súper importante. A veces, bueno, incluso uno se olvida, ¿no? De tomar agua, toma jugo, mate, todo eso, y como que no tiene mucha sed, pero sí es importante tomar agua durante el día. Y la proteína saludable, que pueden ser carnes, pollo, una porción, digamos, de esas cosas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Bien, y otro factor de riesgo que nosotros podemos modificar es la inactividad física, ¿sí? La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial, así que imagínense lo importante que es moverse un poco y hacer actividad física. Se estima que 1 de cada 4 adultos no tienen un nivel suficiente de actividad física. Las personas que no hacen suficiente ejercicio físico presentan un riesgo de mortalidad entre 20 y 30% superior al de aquellas que son lo suficientemente activas, ¿sí? Y hay muchos estudios acerca de esto, de cómo la actividad física genera beneficios en la salud, ya sea a nivel físico como incluso a nivel emocional. Alguna persona cuando hace actividad física se siente bien, genera bienestar en la mente y demás, ¿sí? Así que es bueno poder hacer actividad física que a uno le guste, ¿sí? Después, bueno, se recomienda como mínimo 150 minutos semanales de actividad física, de intensidad moderada, ¿sí? Quizás comenzando, no sé, con caminatas, ¿sí? Media hora en donde uno cuando saca a pasear al perro va con el perro, eso ya empieza a ayudar a que uno se mueva y no esté todo el día sentado, quizás, o que, bueno, en personas que quizás trabajan frente a una computadora o están en oficinas, ¿sí? Lamentablemente por el tiempo y eso a veces no tienen mucho tiempo libre para hacer actividad física, ¿sí? Pero bueno, está bueno hacerse el tiempo, ¿sí? Media hora, 3 veces a la semana, ¿sí? Empezar con caminatas, no sé, dar vuelta a la plaza, salir con el perro a pasear. Eso está bueno y ya genera un movimiento que es saludable, ¿no? A nivel físico. Bueno, en los últimos años se realizaron muchos estudios científicos para recolectar datos y estimar estos factores de riesgo que pueden
generar un impacto a nivel de lo que serían estas enfermedades cardiovasculares. Esto como para ir cerrando y para ir concluyendo, ¿sí? Bueno, la principal calculadora que se usa en nuestro país para estratificar el riesgo cardiovascular es la que es propuesta por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La cual tiene en cuenta los siguientes factores de riesgo. Si hay presencia o ausencia de diabetes, lo que sería el sexo, el género, ¿sí? Ya sea mujer o hombre, si es fumador o no fumador, la edad de 40 a 70 años, la presión arterial sistólica, si tenemos la presión alta, ¿sí? Y el colesterol total. Todos estos son cosas que la Organización Mundial de la Salud tiene como factores de riesgo, ¿sí? Que aumentan la probabilidad de que una persona padezca algún tipo de enfermedad coronaria, ¿sí? Cardiovascular. Y con estas tablas se mide la probabilidad de tener un infarto del miocardio o un ACV en los próximos 10 años, ¿sí? Bueno, y como para cerrar un poco, consejos por una vida saludable. Recuerden consumir diariamente frutas, verduras, variedad de tipos y colores, ¿sí? Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcar. Reducir la sal, el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Sumar actividad física, al menos 30 minutos por día, como hablábamos. Tratar de abandonar el hábito del cigarrillo, ¿sí? Las personas que deseen dejar de fumar pueden tener ayuda profesional para esto, ¿sí? Evitar la exposición también del humo a otras personas, ¿sí? Que esto genera daños en personas que incluso no fuman, pero están expuestas, pueden generar daños. Limitar el consumo de alcohol como máximo al día, 2 medidas en el hombre y una en la mujer, ¿sí? Que es lo que hablábamos en la charla anterior. Bueno, y con eso finalizamos, ¿sí?